Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y en este tema me gusta mucho porque podemos hablar de pensiones espectaculares. La verdad que todos quisiéramos tener esas cantidades de pensiones porque vamos a hablar del gráfico en donde está representado el cotizar, pues las últimas 250 semanas, que estamos hablando de 4.8 años, al tope de este año 2023. Sabemos que pues son muchos años, son casi 5 años y la mensualidad pues son altas, las mensualidades son altas. Iniciamos en este 2023, ya lo hemos hablado, pero todo este año vamos a estar hablando de esas cantidades, de que este año 2023 el pago de 25 UMAS es de 8,803 pesos en promedio, ¿no? Eh, por un salario diario promedio de registro con 25 UMAS, iniciando con ese salario y quedándonos con ese salario durante los casi 5 años de 2,593.50 pesos. Ese es el salario con el que se registraría estos casi 5 años. Va a sufrir aumentos este salario no por aumentar el salario en sí, sino sabemos, el incremento que va a ir aumentando, el incremento del porcentaje de pago en modalidad 40 que va a ir incrementando, que se inició en este 2023 y que va a ir incrementando pues hasta el 2030. Entonces, este salario con el que se registraría en este año y que hay muchas personas a las que les hemos hecho su planeación, que están haciendo este plan, es decir, van a iniciar este año con este salario diario de registro de 2,593.50 en modalidad 40, van a cotizar estos casi 5 años con ese salario sin modificarlo, pero van a tener aumentos en el pago mensual en los próximos años. Es decir, con ese salario de registro en este año van a pagar, como dijimos, este año 2023, 8,800 pesos mensuales. Pero saben que el próximo año, con ese mismo sueldo, sin aumentarlo, van a pagar pues 9,600 pesos. Y el siguiente año más, ¿no? Entonces, estos 5 años van a ser de incrementos, pero bueno, pues estamos hablando de pensiones muy buenas, como puede ser en el título de espectaculares, ¿no? Porque estamos hablando de pensiones que a los 60 años, pues son pensiones de más de 60,000 pesos, o a los 65 pensiones de más de 80,000 pesos mensuales. Entonces, pues nos da mucho gusto cuando se habla de estos temas, porque pues son pensiones que muchos de ustedes van a lograr. Yo sé que muchos, pues no, tal vez no se tengan esas condiciones, y que hay que hacer y lograr y buscar la mejor posible para cada uno. Como siempre les comento, dentro de sus posibilidades. Entonces, es importante que pues cada uno dentro de nuestras posibilidades buscar la mejor opción de pensión. ¿Por qué? Porque es para toda la vida. Porque lo que se logre es para toda la vida. Entonces, pues yo los invito precisamente a que si tienen esa posibilidad, pues lo hagan. Y en este gráfico que vamos a presentar precisamente, y lo vamos a platicar como siempre, pues está establecido un número de semanas y nosotros nos podemos ubicar precisamente en qué número de semanas tenemos, contamos, y pues cuánto es lo que podemos obtener si cotizamos precisamente estos casi 5 años, que pues en este caso estamos hablando de 60 años y de 65, ¿no? Habrá intermedios, pues si tiene 62, sabemos que va a ser en el factor edad un porcentaje de 80% y va a ir incrementando hasta llegar a un porcentaje del 100 a los 65 años. Entonces, vamos a precisamente hablar y vamos a explicar este gráfico para que ustedes se den cuenta de pues en dónde nos podemos ubicar, porque si tenemos, por ejemplo, 1,000 semanas,
y cotizamos estos 4.8 años, 250 semanas, pues vamos a llegar casi a una pensión de 30,000 pesos a los 60 años. Son 28,000 y un poco más, lo vamos a ver en el gráfico. Únicamente les quiero mencionar estas cantidades. O si es a los 65 años con estas 1,000 semanas, pues 37,000, más de 37,000 pesos, que son ya unas excelentes pensiones. Y lo vamos a ver precisamente en, en esta tabla tan sencilla, pero que a ustedes les gusta mucho porque pues les da, los ubica en dónde puedo estar de acuerdo a mi número de semanas cotizadas o al número de semanas con el que puedo llegar a ese número, porque bueno, voy a empezar con 250 semanas menos, más las 250 que cotice, pues voy a lograr una excelente pensión. Entonces, hay muchas personas que están en esta situación y que nos da mucho gusto. Es por eso que pues les damos esta información que pues nos comentan que les es de mucha utilidad. Y vamos a platicar el gráfico. Únicamente quiero comentarles que hay mucha, en este momento, tal vez mucho movimiento en el IMSS por los meses que son de mucho trabajo, de mucha carga de trabajo, y que pues hay muchas personas que de alguna manera pues se estresan, se angustian por las demoras o por los tiempos que les están dando, incluso desde para ir a solicitar su baja de modalidad 40, cuando inician su trámite de pensión, pues que les dan desechamiento de pensión o que incluso ya no les dan desechamiento, sino les dan un plazo para que esperen de incluso pues hasta un mes y medio para que regresen a ver cómo va el trámite de su pensión. Y pues de alguna manera, y es muy lógico, pues se angustian, se estresan, es algo que a veces no se puede evitar, por más que nosotros comentemos, pues mire, si usted hizo su trámite o si todo su proceso está correcto, pues finalmente le van a entregar su pensión. Pero pues si quien está en esa situación, pues sí es difícil, ¿no? Entonces, o que yo se los comento en este caso para que pues vean y actúen de acuerdo a la situación en la que están. Cuando les dan una fecha de 15 días hábiles para entrega de su baja, bueno, pues hay que estar al tanto, ¿verdad? Y pues si llega esa fecha, pues hay que acudir, hay que de alguna manera estar atentos. Si les dan este tiempo para un desechamiento de pensión y les dan 45 días o para la entrega de su resolución de pensión o de que siga, que les den datos de cómo sigue su proceso de pensión, pues bueno, este trámite que yo ya les comenté, hicimos un video de no te asustes si te entregan un desechamiento de pensión, véanlo, de verdad vale la pena si están en esa situación y si no, porque pueden estar. Pues es un tiempo, es un periodo de tiempo que les otorgan para que revisen algo, para que se verifique alguna situación, sobre todo dependiendo de aquí del tipo o en el desechamiento, dan un motivo, un número de motivo, entonces hemos hablado ya en ese video, lo van a ver. Por ejemplo, el 7, que es muy común o es el más común, pues es porque van a hacer una verificación, una revisión de su modalidad 40, de sus pagos en modalidad 40. No es que estén mal, sino que, bueno, tal vez el área de crédito o finanzas, el área encargada de esto, pues no ha terminado de hacer esta verificación, lo va a hacer. Entonces, o está en proceso. Entonces, cuando ustedes van a hacer este trámite de pensión, pues tal vez la persona de pensiones en la clínica, pues vea que ahí está en proceso o que van a iniciar un trámite de verificación de los pagos de modalidad 40. Hablamos de varios motivos, de personas que pues han cotizado a lista, al IMSS, personas que iniciaron su cotización en el 97, hay que verificar, ¿verdad? Muy bien, esas cotizaciones si están después del 1 de julio para determinar si son ley 97, ley 73, en fin, hay muchos motivos. Entonces el IMSS, bueno, pues determina un tiempo para que haya esa revisión
y que pues ustedes ya continúen con ese proceso de pensión. Hay personas que pues de igual manera pues les han suspendido su pensión después de un determinado tiempo, o incluso pues de meses o de años de haberla recibido, porque está en un proceso de revisión. Pero si ustedes tienen la confianza de que todo lo han hecho bien, no hay ningún problema. Están en este caso, todas las personas que están iniciando este trámite o que están en la fase de planeación, tomen en cuenta mucho esto para que, pues, lo que hemos hablado en muchas ocasiones de no hacer simulaciones, sobre todo en ningún momento, ¿verdad? Porque esto no es correcto y porque finalmente va a tener una consecuencia y generalmente, pues, no es positiva. Entonces, tengan mucho cuidado y todos ustedes, aquellos que están en este proceso, que lo van a hacer o que están en una situación de simulación y tienen el tiempo, están en este momento de que puedan cambiar y hacerlo de una manera correcta. Porque si el IMSS verifica, eh, pues se da cuenta, le pide, en este caso, si acude a una auditoría o alguna revisión a la empresa y no cuenta con todo la documentación, el proceso que debe de tener un empleado real, como lo hemos hablado con muchos de ustedes, que deben de tener pues desde su contrato. Cuando alguien es contratado en una empresa, le piden su documentación, le realizan su contrato, le elaboran su expediente, lo dan de alta en nómina en el SAT, porque esas nóminas ya son enviadas al SAT. Y el SAT la regresa ya con una certificación, podríamos decir, y ya es cuando generan su recibo de nómina ya timbrado, se le llama comúnmente por el SAT, y se los entregan a ustedes, ¿verdad? Esos recibos, sus altas sus pagos de la empresa en sus cuotas obrero-patronales, que es a través de las cuales paga IMSS, del Infonavit, muchas cosas. Entonces, si están en ese momento y en ese proceso, háganlo bien para que no sufran este estrés y esta angustia en un momento dado de pensar que el IMSS va a revisar y que no estoy correcto, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones de este tipo que en algún momento obstaculizan este proceso de pensión. Entonces, bueno, esto nada más fue un paréntesis en este tema de que estamos hablando de pensiones, pero que siempre todo va relacionado. Entonces, pues se recomienda que se haga de la mejor manera. Y si usted está en este momento apenas de iniciar este proceso de activación, sobre todo de activación de su conservación de derechos, pues lo haga de una manera correcta para que no tenga estos problemas. Desafortunadamente, pues muchas personas nos hablan para pedirnos asesoría sobre esta situación y pues es muy, pues sí, triste, ¿verdad? Ver que puede ser detenido ese proceso de pensión por uno de estos temas. Entonces, asesórense para que a tiempo, sobre todo oportunamente, para que ustedes tengan la información correcta de cómo pueden hacer esta asesoría en un momento dado, de cómo pueden obtener esta asesoría o de que obtengan esta asesoría en un momento dado oportuno para que eviten este tipo de situaciones. Y como siempre, pues yo los invito a que si gustan acercarse a nosotros para una asesoría, para la elaboración de su planeación de pensión, su proyección de pensión, directamente atendidos por mí cuando ya se contrata esta asesoría, ¿verdad? Yo me comunico directamente con ustedes, entonces, y determinamos estas estrategias de planeación para cada uno de ustedes, como siempre se los comento, cada caso es particular y entonces, pues analizamos cada situación particular para que usted obtenga su mejor pensión. Vamos a ver esta tabla de cotización de 4.8 años, de las últimas 250 semanas cotizadas al máximo salario de este año 2023, que es
de 2.593.50 y que van a pagar un promedio de 8.800 pesos este primer año del 2023. Los siguientes van a aumentar, lo vamos a ver en este gráfico, que es sencillo, y vamos a ir explicando cada uno de estos detalles y vamos a dar ejemplos de cuánto es lo que ustedes pueden obtener. Vamos a ver el gráfico. Este es el gráfico, cálculo de pensión contratando modalidad 40, 4.8 años de 2023 a 2027. 4.8 años son las últimas 250 semanas, que bueno, es el máximo ideal, ¿verdad? Usted sabe que modalidad 40 puede cotizar desde un mes hasta los años que usted decida, porque hay al respecto varias dudas. En este caso hablamos de un ideal porque son las últimas 250 semanas las que se van a considerar para el cálculo de su pensión, el salario promedio de esas últimas 250 semanas. El sueldo contratado, pues son 25 UMAS, que en este caso es del 2023. Y ya habíamos comentado y hemos hablado de que el salario en este 2023 diario, el valor de la UMA es de 103.74. Si lo multiplicamos por 25 UMAS, pues el salario diario con el que usted se registraría en este 2023 es de 2.593.50. Ese sería el salario con el que usted se va a registrar en modalidad 40 si quiere pagar al tope en este 2023. Lo vamos a multiplicar por el porcentaje de pago en modalidad 40 en este 2023, que es de 11.166%, y por los días del mes nos va a dar el resultado de la cantidad que se va a pagar, en este caso, mensualmente. 8.803 pesos en promedio, porque sabemos que hay meses de 28 días, 30, 31 días. Entonces va a variar un poco, pero este es el promedio. En promedio se estarán pagando 8.803 pesos mensuales con este salario de 25 UMAS, con este valor de la UMA del 2023. En este caso, estos datos, este salario promedio, ¿por qué es diferente a este? Porque esto es considerando el salario promedio de los 4.8 años. Sabemos que va a ir incrementándose, aunque ustedes no cambien este salario diario de registro en modalidad 40, ustedes van a seguir recibiendo un incremento con este mismo salario, pero el incremento anual va a ir cambiando, ya lo hemos visto. En el 2024, 12.256, en el 2025 otro, hasta llegar al 18.800% en el 2030, ¿no? Entonces vamos a llegar a un 18.800% en el 2030. Ya lo vimos, ya hemos tenido alguna plática, véanlo, vean ese tutorial para que ustedes pues vuelvan a recordar cuáles van a ser los incrementos anuales de acuerdo a modalidad 40, los porcentajes de pago de modalidad 40. Entonces, bueno, por eso hablamos de que este promedio es de los 4.8 años, este promedio de pago mensual, un pago anual de 126.962 y en este caso también del pago de las 250 semanas, ya el pago por estos 4.8 años, pues es una cantidad de 613.232.82. Es una cantidad alta, ¿verdad? Ya es una cantidad que sí sé que ya no es pues tan fácil acceder a una cantidad de este tipo, pero finalmente vale la pena y lo vamos a ver en estos montos de pensión que se pueden lograr cotizando estos 4.8 años al salario tope. La inversión es alta, pero también se puede lograr dependiendo del número de semanas, como lo vamos a ver.
se pueden lograr pensiones altas. Yo les llamo pensiones espectaculares. Como siempre en nuestros gráficos, pues aquí el ejemplo es iniciando a los 55 años para cotizar casi 5 años y vamos a llegar a los 60, o iniciando a los 60 para pensionarnos a los 65. Y como siempre les comento, bueno, pues aquí iniciamos con el mínimo de semanas, que son 500, para ley 73, que nos solicita este mínimo de semanas. En los primeros ejemplos, pues vemos que las cantidades son relativamente pequeñas. Aquí cabe mencionar, y es importante, como lo hemos hecho en otros gráficos, hay que hacer hincapié en que con la misma cantidad de inversión que se haga, se puede obtener unas cantidades totalmente diferentes de pensión. Esto es porque aquí sí interviene muy claramente el número de semanas con el que podemos cotizar, con el número de semanas que contamos. Aquí sí va a beneficiar muchísimo a las personas que han trabajado muchos años y que han acumulado a lo largo de su trayectoria laboral pues muchas semanas, un número de semanas importante. Y aquí es donde se ve ese resultado. En esta situación, como lo hemos visto en otros videos en donde precisamente hacemos hincapié en que, pues si se tienen 500 semanas, pues se va a obtener, aunque se invierta más de 600,000 pesos, pues la pensión máxima que podemos obtener es de 9,818 a los 60 años, o de 13,091 a los 65 en este caso. Aquí hay que hacer una observación. Ahí estamos hablando de que la pensión va a ser en el 2027. Hay que analizar si esta cantidad de pensión va a ser igual o menor a la garantizada. Entonces, bueno, pues aquí no, por supuesto, no valdría la pena invertir esta cantidad, porque pues en ese año, si para ese año la garantizada es similar a alguna de estas cantidades, sin que se invierta esta cantidad, no, por supuesto que entonces no es conveniente. Eso hay que analizarlo. Aquí podemos hablar ya, pero hablamos de ejemplos tan sencillos como de 800 semanas, y estamos hablando de que en este caso pues se va a iniciar con 550 semanas, que son prácticamente las mínimas. 550 más 250, voy a llegar a las 800, 250 que voy a cotizar en estos 4.8 años. De verdad que este número es tan bajito que cualquiera de ustedes lo puede tener, y que va a iniciar con 550. Si usted tiene 550 semanas y logra tener esta cantidad para invertir en su modalidad 40, pues va a obtener ya una pensión a los 60 años de más de 20,000 pesos, y a los 65 de más de 27,000 pesos. Y si usted inicia con 750 semanas y suma 250 semanas en estos 4.8 que vamos a cotizar, pues va a llegar a un número de 1,000 semanas, en donde a los 60 años va a tener una pensión de más de 28,000 pesos, y a los 65 una pensión de más de 37,000 pesos. Son pensiones muy buenas. El gráfico es muy sencillo y por sí solo nos está dando las respuestas. Si cotizamos 1,300 semanas, es decir, iniciamos con 1,050 semanas, más las 250 que cotizamos en estos 4.8 años, al tope, con esta cantidad de inversión, vamos a lograr pensión a los 60 de más de 38,000 pesos, y de más de 50,000, más de 51,000 a los 60. Entonces creo que son pensiones muy, muy, muy buenas. Nos vamos a otro ejemplo muy real de personas que
pueden lograr 1.600 semanas en el momento de su pensión y que van a lograr la pensión de más de 48,000 pesos a los 60 años y más de 65,000 pesos a los 65 años. De verdad que son pensiones maravillosas y espectaculares, de verdad. Y bueno, pues ya, aunque no nos vayamos al último número con 1.900 semanas, a los 60 años vamos a obtener una pensión de casi 60,000 pesos y a los 65 de casi 80,000 pesos. Entonces, con la misma inversión que realiza una persona que tiene 500 y que va a obtener pues estas cantidades de pensión. Entonces, he ahí la importancia de la suma de semanas de la cotización. Hay muchas personas que en la asesoría nos dicen, pues es que a mí me faltan 10 años, mejor empiezo a cotizar, pues hasta que ya tenga 58. No, porque va a sumar semanas a las que tiene. Van a ser años de suma de semanas que le van a dar estos resultados si suma semanas. Entonces, si tiene la oportunidad de planearlo, si tiene la oportunidad de hacerlo a una edad temprana, nunca va a ser demasiado. Yo creo que en estas cuestiones hay que ser ambicioso, como en muchas otras, para lograr los mejores resultados que usted pueda. Entonces, en este caso, si usted tiene 48 años, 50, asesórese, haga su proyección de pensión para que usted vea cómo puede lograr estas pensiones tan maravillosas y que pensamos que están lejísimos. No, el tiempo pasa muy rápido, de verdad, y cuando menos se dé cuenta, pues ya tiene 55 años y ya hubiera cotizado 7 años y ya hubiera sumado muchas semanas. Entonces, nunca es temprano, hay que hacer esta planeación para que se vaya de alguna manera también planeando de cómo se va a lograr tener esta inversión, cómo voy a poder tener los recursos para hacer esta inversión que siempre va a convenir porque siempre se va a recuperar. Y bueno, por último, pues tenemos 2,000 semanas, que a los 60 años ya son más de 63,000 pesos y a los 65 más de 84,000 pesos. Creo que son ejemplos muy, muy claros de que el planear una pensión, el invertir en una pensión, pero aquí son ambos casos o ambas situaciones las que se tienen que hacer, porque no únicamente es tener los recursos, sino también tener las semanas, y las semanas se planean con tiempo. Es por eso de lo que les acabo de mencionar, que si ustedes son jóvenes, les faltan muchos años, en este caso 10 o más de 10 años, son ley 73 y pueden pensionarse precisamente por cesantía o por vejez, pero pueden sumar semanas. Tal vez en ese momento no tengan la inversión, pero sí van a sumar semanas y pueden, teniendo su proyección de pensión, pueden lograr proyectar este tipo de pensiones, que vale mucho la pena y que planeando es muy posible que se logre. Y aunque tengan 55 años o 60 años, se puede proyectar porque son 5 años, pero que se hayan ustedes esforzado en sumar semanas y que planeen precisamente esta inversión que es tan importante, ¿no? En este caso, bueno, pues sabemos que el salario promedio diario pues va a ser de 2.593.50 porque estamos tomando por los 4.8 años que son las últimas 250 semanas cotizadas en el IMSS para el cálculo de su pensión. Pues en este caso creo que el gráfico por sí solo habla, solo vimos algunos ejemplos, pero aquí tienen las cantidades para que ustedes las analicen. Son cantidades en este caso que ustedes pueden lograr
sí se cotiza con 5 años y si tienen este número de semanas, ¿no? Aquí sí el dato que los puede acercar ubicándose, pues es el número de semanas que ustedes tengan, es el resultado que ustedes van a obtener. Pues espero que les haya quedado claro, que les sea de utilidad, como en otras ocasiones, para que pues ustedes tengan esta información y les ayude a solicitar su planeación para que se realice en su caso muy particular. Bueno, pues ya vimos el gráfico, vimos que son pensiones espectaculares, ¿verdad? La verdad, son pensiones que afortunadamente muchas personas logran y que aunque no tengan un gran número de semanas, porque vimos en los ejemplos que si inician con 750 semanas y suman 250 más en estos casi 5 años, pues van a lograr un número de semanas de 1000 y ya vimos que pues es una pensión muy buena. Entonces, son muy buenas pensiones cotizando si la inversión es alta, ¿verdad? Porque pues se van a cotizar precisamente pues casi 5 años y pues vamos a lograr estas pensiones tan bonitas y tan espectaculares como yo les comento. Y bueno, pues como siempre, ¿verdad? Yo les agradezco muchísimo su atención, les solicito que se suscriban si no lo han hecho, nos ayuda mucho para que se difunda más esta información, que pueda ayudar a mucha gente que afortunadamente pues nos comenta que vieron en algún tutorial nuestro esta información y que les ha ayudado mucho, que se han enterado de situaciones que pues no sabían y que les ayuda a que ellos inicien con este proceso, nos da mucho gusto. Entonces, compártanlo a las personas que crean que pues les va a ser de utilidad. Denle like si les gusta, háganos comentarios. Nos motivan muchísimo los comentarios, las preguntas, que aunque siempre les comentamos en cada tutorial, que pues no podemos darle respuesta a todas, pero sí las leemos y nos ayuda a saber cuáles son los temas que ustedes quisieran ver en próximas pláticas y lo tomamos en cuenta, lo hacemos. Son muchos temas, siempre es un poco extenso todo esto, pero tratamos de orientar y de tomar en cuenta esos temas que más los inquieta, temas más recurrentes en sus preguntas. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias de verdad por esos comentarios tan bonitos, porque nos recomiendan, porque nos hablan de muchas partes de la República Mexicana, prácticamente, pues de todas. Y agradecemos de verdad a todas estas personas que nos solicitan esta asesoría, estos planeaciones, proyecciones, con mucho gusto se las realizamos, muy personalizadas. El WhatsApp, el número de WhatsApp saben que aparece, que es el 55 49 13 53 19 y nuestro correo electrónico capitalhumanorenovado@gmail.com. Ahí estamos a sus órdenes, con mucho gusto los asesoramos. Y en una plática anterior vimos o hablamos sobre algunos valores y lo vamos a volver a retomar porque son temas, no en este momento, pero son temas que, pues simplemente valores vimos algunos, pero podemos hablar de muchísimos. Entonces, los vamos a ir retomando. No es que sean temas que se hable una vez y que se queden cerrados, ¿no? Son temas que se puede hablar de ellos eh, en muchísimas ocasiones porque siempre hay información. En este caso, como les comentaba, de valores, bueno, pues imagínense tantos valores que existen tan importantes. Entonces, vamos a seguir hablando de ellos. Pero en este momento lo que yo les quiero comentar y hacer e invitar a hacer una dinámica que de igual manera la vamos a extender en otras pláticas, pero para que en este momento que pues prácticamente estamos iniciando el año y que ya hablamos no de propósitos, sino de acciones de inicio de año, pues yo les he comentado que, bueno, yo he trabajado muchísimos años
con personas, afortunadamente, con mucho personal. Y que eso ha dado la oportunidad de determinar y de conocer, como también lo hemos dicho, que las personas son muy creativas, muchas personas son muy responsables, son personas que les gusta en el lugar donde están hacerlo lo mejor posible e innovar. Y a veces no reconocemos esos valores en una empresa y que ojalá, bueno, así sea en un futuro. Pero hay muchas personas que si ellos están en una actividad, pues buscan alguna mejora en esa actividad, siempre están en esa búsqueda. Y quiero que en esta ocasión hablemos de ese ejercicio. Y como siempre lo hemos estado enfocando más hacia nuestra familia, en este caso, eh, pues precisamente es hacer una mejora. Esta dinámica se puede aplicar de una mejora al día y hacerlo durante una semana, pero en este caso que es en nuestra casa, en nuestro hogar, pues yo diría, este año vamos a ir haciendo mejoras. Y si usted hace o determina que sea una mejora al mes, ¿verdad? Pues vamos a tener 12 mejoras en el año, que ya, bueno, ya estamos en febrero, lo podemos hacer en febrero. Vamos a tener 11 en este año. Pero una mejora en en su casa, en sus actividades. Pueden ser situaciones como el que si yo en mi casa, ¿verdad? En la distribución que yo tengo, pues veo que como que la basura o de cierta área, pues la basura se acumula en un lugar, pues a lo mejor ahí necesito un cesto de basura, ¿no? Y algo tan sencillo como eso. Y entonces, bueno, digo, bueno, aquí voy a colocar un cesto de basura y ya esa no se va a acumular ahí, o veo como que normalmente es un lugar donde la familia deja basura, pues se necesita un cesto de basura, pongo un cesto de basura y eso va a mejorar. Eso es una mejora tan sencilla, ustedes dirán, bueno, sí, es una mejora muy sencilla y podemos hacer mejoras pues tal vez más grandes, pero podemos iniciar con algo tan sencillo como eso. O porque si dijeran, bueno, y si pues yo veo sucio y barro, claro que va a ser una mejora para ese momento, pero mañana va a estar sucio otra vez. Entonces, esta dinámica se trata de que, pues esa mejora realmente de un beneficio permanente. Y en este ejemplo tan sencillo que yo les acabo de dar, pues puede ser, y puede ser en una acción como ese tipo, o en un hábito, en un mal hábito que tengamos, ¿no? O es decir, por ejemplo, pues consumimos 3 refrescos familiares a la semana y lo podemos disminuir a 2, ¿no? Tal vez y decir, bueno, incluso pues a lo mejor vamos a llegar a 1. Eso es mejorar un hábito que finalmente sabemos que es un gusto, pero que nos puede llegar a hacer un daño. Entonces, si lo disminuimos, va a ser una mejora en nuestra salud, en ese hábito. Y lo podemos hacer e implementarlo y esa va a ser una mejora sencilla, simple, pero es una mejora a nuestra salud. El que incluso, como yo les comentaba en el caso de los valores, que todos se relacionan con todo, bueno, en este caso, pues todo lo que tratemos de hacer para mejorar en nuestra familia va a repercutir en otra actividad. Entonces, por ejemplo, pues el que precisamente en en estas reuniones que podamos tener cada semana, pues propongamos a ver qué se les ocurre, qué mejora podemos tener en un hábito, en una acción, como lo vimos, en que, ¿saben qué? Por ejemplo, también lo que vimos inicialmente, que decíamos, hay que cuidar a nuestros jóvenes, hay que saber a dónde van, y no es porque tengamos el querer controlarlos, no, es el querer cuidarlos y cuidarnos todos. Entonces hablamos de que incluso el saber a dónde van, pero que también un adulto, ¿a dónde vamos? Oye, hoy voy a ir a hacer este trámite a tal lugar, que lo sepa la gente con la que convivimos, porque si nos llega a suceder algo, ¿verdad? Que hay que hacer todo lo posible de cuidarnos, pues a veces no tienen idea
de en dónde puede estar esa persona. Entonces, es un hábito bueno y hay que inculcarlo. E incluso se puede hacer decir, ¿saben qué? Pues en el refri, ¿verdad? En un pizarroncito sencillo. Si yo voy a salir y no hay nadie, pues yo anoto ahí que fui a la Afore a hacer un trámite, a la Afore que está en tal lugar, ¿no? Y me fui a tal hora. Porque de verdad que es tan importante cuidarnos en estos tiempos y eso puede ser una mejora, implementar ese hábito como una mejora, porque realmente el cuidarnos pues nos va a dar ese beneficio de que en un momento dado pues tengamos esa comunicación y pues, nos pueda dar un buen resultado con nuestra familia, ¿no? De saber que, pues, sabemos en dónde estamos y podemos actuar y evitar una situación difícil. Entonces, esa puede ser una mejora y como cualquier situación pues si yo veo que tal vez una distribución de mi cocina me puede ocasionar un accidente, de un hábito de que pues prendo tal vez ahí la parrilla con un cerillo y lo boto en la basura, alguna situación o alguna distribución, algún lugar donde pues generalmente pasamos y que pues la mayoría nos pegamos y ahí dejamos, seguimos teniendo ahí ese mueble que tal vez nos está ocasionando algún daño y no hacemos nada, bueno, esa puede ser una mejora. Redistribuir de una manera que pues nos mejore esa situación, pues que ya no nos golpemos, ¿verdad? Con una punta de una mesa. Algo tan sencillo como eso, esa es una mejora. Y a ustedes yo sé que se les van a ocurrir 1000 cosas para hacer una mejora, pero podemos ser muy ambiciosos. Yo siempre les digo que hay que ser muy ambiciosos en las cosas buenas y podemos aquí pues atender muchas mejoras. Yo la invitación es que por lo menos una mejora al mes, para que tengamos 11 mejoras en este año y que una mejora al mes de precisamente pues se corrigió esto, tenemos un nuevo hábito, un mejor hábito de salud y muchas cosas que de verdad yo sé que a ustedes se les va a ocurrir y que sabemos que, bueno, pues no quiero extenderme tanto en esto, pero para que lo vayan haciendo. Incluso yo les recomiendo que lo vayan anotando. Esta mejora ya se hizo. Por si se llega a mover ese cesto de basura que era tan necesario, ok, hay que volverlo a poner porque es de utilidad y es una de las mejoras. Entonces vamos a seguir hablando de estos temas, como yo les comento, porque bueno, imagínense, se pueden hacer tantas cosas y eso que nos va a ayudar a mejorar nuestra vida, como todos los temas que hemos hablado y que afortunadamente les ha gustado mucho y les ha ayudado. Y que ese es el objetivo, de que nos ayude a mejorar nuestra vida y de verdad que se logra, porque afortunadamente yo he tenido la oportunidad de implementarlo en muchos niveles empresariales y nos da unos excelentes resultados. Entonces también en nuestra familia nos puede dar un excelente resultado porque, como yo lo he comentado, de verdad que los mexicanos somos muy creativos. Entonces, imagínense todas las mejoras que se pueden lograr con esa creatividad que se tiene. Pues como siempre, yo les agradezco muchísimo su atención y esperando verlos en una próxima plática. Suscríbanse, denle like, compártanlo y pues les agradezco muchísimo. Buenas tardes.